de este receso que por alguna u otra razón tuvimos durante este par de semanas. La lluvia, el internet, las ocupaciones, de verdad que nos mantuvieron alejados. No obstante, yo les envié a ustedes las asignaciones que tenemos por allí pendientes. Sí quería reunirme con ustedes en esta semana y la próxima semana, porque hay un tema relacionado a modelos administrativos que ustedes tienen que revisar. Deben revisar porque así está contemplado además en el programa de estudio que tenemos nosotros para esta materia. ¿Y por qué es importante revisar modelos administrativos? Porque quienes hacen planificación estratégica del recurso humano en las organizaciones tienen o deben tener presente cuál es el modelo administrativo que reina en la organización. Hay diferentes modelos administrativos que se han ido desarrollando a lo largo de lo que ha sido la historia de la administración, que se remonta por allá a principios del siglo pasado, final del siglo XIX, inicio del siglo XX. En esa fecha se remonta a través de unos estudios que hizo un ingeniero estadounidense llamado Frederick Taylor. Él comenzó a hablar de la administración como tal. En ese entonces, desde final del siglo XIX, principios del siglo XX. Él en ese momento se llamó administración científica porque dentro de sus principios estaba el utilizar metodología de la ciencia o de las ciencias para hacer un estudio de lo que se daba en la dinámica organizacional. Y esto producto del momento que se estaba viviendo luego del proceso de revolución industrial, donde hubo un auge importante de la industria fabril y manufacturera. Se trabajaban 16, 18 horas diarias, era importante la producción en serie en la fábrica, trabajaban niños, hombres, mujeres, y trabajaba todo el mundo, y además en unas condiciones un tanto complejas. Entonces, es importante, antes de seguir con el relato de lo que son los modelos administrativos, es importante que ustedes puedan identificar el tipo de modelo que reina en la organización, que además viene permeado desde la directiva, desde la cúspide de la organización, basándose en las estrategias, en los objetivos que se pretenden conseguir, en los principios y valores de la organización y la visión que tiene la organización a futuro. Los accionistas, los dueños de las empresas, decantan un tipo de modelo administrativo a ser aplicable en la institución. Porque eso nos interesa a nosotros quienes estamos en el área de recursos humanos. Porque dependiendo de las características del modelo que reine en la organización, que no es que sea determinante, sino que hay que revisar qué características desde el punto de vista del ejercicio administrativo tiene la organización, y atendiendo a la intención de quienes son sus dueños, de quienes son los accionistas, de quienes son los directivos o los máximos directivos de la misma. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que estructurar o alinear nuestra estrategia con respecto a la gestión del capital humano, la planificación del capital humano, enrumbado a lo que es la estrategia organizacional, enrumbado a lo que es el estilo o modelo administrativo que se utiliza en la organización. Por eso es importante que ustedes puedan revisar en esta materia, bueno, cuáles son esos modelos administrativos, partiendo de la administración científica,
luego vino un proceso que se llamó la administración como tal, y pareciera que de allí es donde surge lo que es la administración clásica. Luego surge una corriente que tiene que ver con la teoría de las relaciones humanas, que es otro tipo o modelo de administrar las organizaciones. Seguidamente tienes un modelo que se denomina modelo sistémico de las organizaciones o teoría general de los sistemas, que hace un aporte a lo que es el proceso o el sistema, la organización vista como un sistema. Luego tienes otros modelos que han surgido como el modelo de contingencia o administración por contingencia o situacional. Luego tienes otro modelo que ha surgido también a lo largo de la historia como el modelo de administración por objetivos. Por ahí hubo una corriente filosófica también que desarrolló un modelo administrativo asociado a la calidad que se llama modelo de calidad total. Y bueno, así han ido surgiendo varios modelos y metodologías de administración que para nosotros es importante conocerlo, porque eso nos puede dar o nos puede orientar hacia dónde tenemos nosotros que perfilar nuestro esfuerzo en el proceso de planificación estratégica del talento humano. Esa es la importancia que tiene conocer modelos administrativos y qué opera en nuestra organización. Hay formas de hacer las cosas, hay principios, hay valores, hay de alguna manera prácticas que hacen, que caracterizan a las organizaciones. Hay organizaciones que tienen estilos de supervisión burocrático, otros que son autocráticos, otros que son laissez-faire. Entonces, hay un conjunto de elementos que hacen que una organización sea caracterizada y pueda encajar en cualquiera de los modelos administrativos o, en el mejor de los casos, pueda tener de los diferentes modelos administrativos algunas prácticas o algunos elementos filosóficos que son incorporados a su proceso administrativo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que, el tener cierta claridad con esto y poder identificarlo, porque a razón de eso es que nosotros vamos a ejercer acciones relacionadas con lo que es la planificación estratégica del talento humano, retomando, para que no se nos olvide, y porque teníamos tiempo que no nos veíamos, retomando, recuérdense que la administración o la planificación estratégica del talento humano es una técnica que se utiliza para prever o diseñar algunos cursos de acción anticipados ante los diferentes eventos que puedan ocurrir en el entorno organizacional que puedan afectar. ¿Qué objetivo persigue la planificación estratégica del talento humano? Recuerdo a recordarles nuevamente el concepto. Persigue un objetivo lógico que es garantizarle a la organización, nosotros los planificadores estratégicos del talento humano, es garantizarle a la organización que cuente con la cantidad de personas necesarias, además con las cualidades necesarias para poder desempeñar las funciones y las actividades en la organización de manera exitosa. ¿Y esto con qué razón? Con una razón de objetivo estratégico, que es el que la organización pueda hacerse competitiva en el mercado, porque su gente lo hace de manera adecuada. Esa es la razón de ser de la planificación estratégica. Por supuesto, planificar, en reiteradas oportunidades se lo he comentado, implica el anticiparte a posibles eventos, el revisar y tomar decisiones sobre diferentes alternativas que pueden tener con relación al capital humano. La planificación del recurso humano te sirve para tomar decisiones en cuanto a la forma como estás reclutando, captando y seleccionando a tu personal, la forma como estás evaluando el desempeño de tu personal,
la forma como estás adiestrando o capacitando a tu personal, los sistemas de compensación, valoración de cargo y retribución que tienes en tu empresa, remuneración, los beneficios, cómo manejas las relaciones laborales, cómo se mantiene el clima organizacional de la empresa. Entonces, cuando tú haces planificación estratégica del recurso humano, tú puedes tomar decisiones en cualquiera de esos procesos o subprocesos de la gestión del recurso humano. Y de allí que debes conocer, bueno, qué modelo administrativo tenemos nosotros en nuestra empresa. Entonces, como yo les comentaba hace un rato, en la etapa de la administración científica, allí la administración es entendida como una disciplina que se encarga de realizar una gestión de los recursos, ya sean materiales o humanos, en base a criterios científicos. ¿Cuáles son esos criterios científicos? Con base a la observación, a la medida, utiliza el método científico para realizar alguna investigación. Tú debes utilizar la observación, criterios de medida, para que haya cierta exactitud. Y esto con el objetivo, o mejor dicho, los criterios científicos estaban orientados a satisfacer el objetivo que perseguía la organización. Esta etapa está comprendida, como yo te comentaba, a finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, del siglo XX, 1910-15 hasta 1920, el año pasado, desde 1885, que era el siglo XIX aproximadamente, comienzan a ver esto. Y este modelo administrativo surge porque en el mundo se da un proceso, o sea, se inventa la locomotora alimentada por el carbón, por un recurso energético, y comienzan a proliferar las industrias. Entonces, fíjate, las comunicaciones se dan entre los diferentes países, se da el intercambio comercial, comienza el traslado de materias primas con un poco más de agilidad y facilidad, y se comienza a desarrollar la industria, y es lo que se llama como el proceso de revolución industrial, y esto hace que tanto en Europa como en América y en otros países, Asia y el Oriente, hay una proliferación de lo que son las industrias, que es las fábricas, las empresas de manufactura. Y entonces estos estudiosos, este señor que es Frederick Taylor, se plantea estudiar la problemática de cómo las empresas podían ser más productivas, y hace poco en la máquina, hace poco en el análisis de lo que es los tiempos y movimientos de la gente, cómo hacer más eficiente el proceso de producción. Pero fíjate que en esta etapa, guiado por lo que son los principios científicos, bajo el criterio de la observación y de la medida, lo que se enfoca es en la máquina, en el proceso productivo, y deja a un lado lo que es el ser humano. Esta fue una primera etapa. Este es uno de sus precursores, o el precursor, Frederick Taylor, que era un ingeniero que se dedicaba a investigar en forma sistemática las operaciones fabriles, lo que ocurría en las organizaciones. Pero, insisto, su foco era cómo hago yo para que la organización sea, o para que la fábrica sea más productiva. Cómo mejoro yo el proceso de producción, cómo mejoro yo los tiempos y movimientos que se dan en las máquinas y las personas que están ejecutando la labor, pero no haciendo foco en lo que es la gente como gente, sino más bien en lo que era la máquina en ese entonces. Este es un ingeniero industrial nacido en Estados Unidos, en Filadelfia, y es conocido como el padre de la administración científica. Allí se dan los inicios de la administración. ¿Por qué? Porque se dice que son los inicios de la administración. Porque existió una metodología para
administrar un negocio. Esa metodología buscaba de alguna manera planificar, de alguna manera analizar lo que estaba ocurriendo en el proceso para tratar de mejorar. Ese fue el objetivo que persiguió él, y por eso se dice, bueno, desde allí comienza uno de los principios básicos de lo que es la administración, que es el control, que es el seguimiento, que es el diseño, el proceso. Entonces, es aquí donde comienza el team. Hay organizaciones hoy día que no han dejado de guiarse por modelos como este. Y estos modelos no es que pierden vigencia, sino que hay otros modelos que han incorporado cosas nuevas, han tomado en consideración otro elemento importante en la organización, donde no solamente es la máquina y el proceso productivo, sino que tienes al hombre y el ambiente en el cual se desenvuelve el hombre. Entonces esa triada, máquina, hombre y ambiente en el cual se llevan a cabo los trabajos, hay otras corrientes o filosofías administrativas o modelos administrativos que la han ido incorporando. Pero bueno, esto también existe. Yo consigo organizaciones donde pareciera que lo único que importa es producir, producir, producir y producir, sin tomar en consideración lo que representa el ser humano en ese proceso de transformación de las materias primas para obtener un producto o un servicio, y el impacto que tiene eso desde el punto de vista del resultado que se puede obtener. Luego tenemos, fíjate, Frederick Taylor, él llegó a la conclusión, cuando él hacía sus análisis, él llegó a la conclusión de que la administración científica basada en la observación y criterios de medida era aplicable a cualquier tipo de organización humana. Entre sus conclusiones, él consigue que para el momento que él hace la incursión en su trabajo no existía ningún sistema efectivo de trabajo. Entonces él se preocupa por tratar de hacer que el sistema, el proceso productivo fuese efectivo. No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. Aquí pareciera que el único agente motivador, según su visión, era el pagar mejor. Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente. Aquí se hace así, punto, pues. Y se hace así porque consideramos que es de esa forma. ¿Ves? Más que por conocimiento científico, más que por observar y analizar, oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo mejoro yo esto? ¿Qué desperdicio de tiempo tenemos en el proceso? ¿Cómo hacemos que esto sea más eficiente? ¿Me explico? Y ese es uno de los cambios que él incorpora. Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. Era lo que yo les comentaba. Allí no importaba quién ejecutaba la labor, sino cómo hacíamos para que esa labor fuese más productiva. Frederick Taylor, por lo tanto, desarrolló un método para organizar el trabajo, considerando los materiales, el equipo, las habilidades de cada individuo. Y todo esto en su momento se llamó estudios de tiempo y movimiento, y hoy es conocido como operaciones de un proceso o sistema. Ese es el aporte que él hace a la administración. Comenzar a ver el objeto de la administración con cierto criterio, con criterios científicos, de medida, de observación, de foco en lo que ocurre dentro de la dinámica de un proceso. Luego tenemos las 5 reglas de la administración clásica. Posterior a Frederick Taylor, surge un señor llamado Henry Fayol. Fíjate que él nace en 1841, siglo XIX, y muere en 1925, inicio del siglo XX, que es donde yo les ubico aproximadamente el nacimiento de todo lo que es el proceso administrativo. Fíjate las 5 reglas que este señor logra descubrir en el proceso administrativo. Él profundiza un poco más sobre lo que es el aspecto administrativo
y incorpora no solamente en la administración criterios de medida y criterios de seguimiento y criterios de control, sino que él incorpora la planeación. Fíjate, aquí surge lo que es la administración clásica. Planeación, diseñar un plan de acción para el mañana. Decía que las organizaciones sí, era importante revisar qué era lo que pasaba en cada uno de sus procesos, era importante revisar cómo hacer más eficiente lo que estaba ocurriendo, utilizando como metodología la observación, algunos indicadores medibles que se pudiesen dar la medición, pero él decía, no, mira, pero también se debe planificar y diseñar qué es lo que se tiene que hacer. Luego, se debe organizar. Y organizar se paseaba por tener una estructura donde cada quien hiciese algo y fuese especializado. Y ahí surge lo que es el proceso de departamentalización de las organizaciones. Entonces, él dice, no, tenemos que estar organizados para poder darle marcha a ese plan. Cada quien ejecutando algo, cada quien especializado en algo, y entonces se da lo que se conoce dentro de la administración, las estructuras organizacionales. Incorpora también la dirección. Ok, tenemos esto, tenemos el plan, tenemos una estructura donde cada quien va a hacer las cosas. De acuerdo, ahora, ¿quién dirige? ¿Quién dirige la organización? ¿Quién da las premisas? ¿Quién administra los recursos? ¿Sabes? Para poder alcanzar lo planificado. Entonces decía, es importante que haya figuras de dirección en las organizaciones. No basta con revisar lo que está ocurriendo en el proceso, no basta con hacer más eficiente la organización, sino hay gente que haga planeación, hay gente que pueda evaluar lo que está ocurriendo, hay gente que pueda dirigir, gente que pueda coordinar la integración de los esfuerzos entre las diferentes unidades o las diferentes personas de la organización. Y por último, como yo les decía, controlar lo que está ocurriendo. Entonces, fíjate que en este caso, él dice, él da un salto, él incorpora elementos nuevos a la administración. Ojo, esto no quiere decir que lo que ocurrió con la administración científica esté mal. De hecho, tú vas hoy a cualquier tipo de organización y hay organizaciones que se caracterizan por medir qué está ocurriendo en sus procesos. Los ingenieros son especialistas en eso, en medir qué ocurre en los procesos. Hay ingenieros de procesos que hacen que el proceso sea más eficiente, hacen estudios de tiempo y movimiento, hacen estudios ergonómicos para ver si la relación entre el ambiente, la máquina y el hombre es la adecuada como para que la producción se pueda llevar a cabo de manera más eficiente, más efectiva. Eso ocurre hoy en día. Entonces no quiere decir que eso está mal como modelo, sino que se van incorporando algunos elementos nuevos, que son estos que incorpora Fayol, que es conocido como el padre de la administración clásica. ¿Okay? Él incorpora estos 5 elementos sobre lo que es la planificación y lo que es la administración, y es la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el controlar lo que está ocurriendo. Fíjate, luego que esto ocurre, fíjate cómo se va dando la secuencia. Surge con Frederick Taylor en la administración científica una corriente que se preocupa por cómo hacer más eficiente el proceso. Vamos a medir, vamos a comparar, vamos a concluir sobre algunas desviaciones que tengamos en el proceso. Vamos a revisar todo esto sin tomar en cuenta, porque te repito, el factor humano. Seguidamente incorpora Fayol a esa administración científica algunos elementos más asociados a lo que son los procesos. Bueno, está bien. Oye, pero ¿quién planifica? ¿Quién organiza? ¿O cómo nos organizamos como empresa para llevar a cabo todo lo que se debe llevar? ¿Quién coordina? ¿Quién controla? ¿Ve? ¿Quién dirige? Y en ese interín surge un modelo de sistemas en administración que es uno de los más utilizados hoy en día.
es el siguiente. Un estudioso, Bettenfield, que él dice, mira, las organizaciones funcionan como un sistema. El ser humano es un sistema. Nosotros nos vemos influenciados por lo que ocurre en el exterior, nos vemos influenciados por lo que ocurre internamente. Cada uno de nosotros tiene diferentes componentes o elementos, los órganos, la sangre, la piel, etcétera. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema neurológico. Nosotros tenemos diferentes componentes en nuestro sistema. Y este estudioso decía, oye, mira, bajo el enfoque de sistema, una organización se ve influenciada por lo que está ocurriendo en su entorno, y la organización no puede ser vista como la suma de sus partes. Por el contrario, no es solamente el que esté constituida por diferentes elementos, sino qué relación se da entre esos diferentes elementos. ¿Qué relación se da entre el sistema respiratorio y el sistema óseo o el sistema digestivo, los diferentes órganos? Entonces, él decía, en las organizaciones ocurre lo mismo. No basta con que podamos medir lo que está ocurriendo, que podamos tener un criterio científico para hacer nuestro análisis. No basta con que tengamos una estructura que nos permita planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar, sino que tenemos que ver también qué ocurre internamente en las empresas. Tenemos que ver también qué está ocurriendo en el entorno que puede afectar a la organización. He aquí el mayor aporte que hace la teoría general de los sistemas o teoría de los sistemas o del modelo sistémico en las organizaciones. ¿Cómo hacer para, y desde el punto de vista de la planificación estratégica del talento humano, cómo hacer? Fíjate, yo me paro en una organización donde el modelo de sistema de administración es clásico, y digo, bueno, mira, aquí lo que hay que tener es la gente adecuada para planear, para organizar, para dirigir, para coordinar, para controlar. Nuestros procesos tienen que estar orientados, tienen que estar alineados con eso. Si tiene incorporado elementos de la administración científica, y además tiene que ser medido todo, utilizar mucho la observación para poder sacar algunas conclusiones sobre lo que está ocurriendo y la realidad de lo que está ocurriendo. Y en el modelo sistémico lo que se dice es, las organizaciones son como un organismo, y un organismo social donde incorpora una cantidad de personas, cada quien cumple un rol diferente, cada quien forma parte de diferentes actividades o situaciones o elementos que se tienen que atender en la organización. Pero no vale solamente con que tú incorpores gente, sino que tú tienes que ver internamente cómo se relaciona la gente, cómo se relacionan los departamentos con los otros departamentos, cómo se relaciona la gente con sus compañeros, qué elementos o qué aspectos del externo pueden afectar ese dinamismo que se da en la organización. Regulaciones gubernamentales, lo que nos ocurrió en época de pandemia, algún hecho de conmoción que pueda afectar no solamente a nivel local, regional, sino mundial. Entonces dice, son organismos sociales que están en un dinamismo constante y que, si bien es cierto, tienen que cumplir con ciertos criterios administrativos, no es menos cierto que la administración se debe preocupar de saber qué está ocurriendo en cada uno de ellos, qué aspecto está ocurriendo, qué situaciones están ocurriendo entre los departamentos, con la gente, con todo lo que internamente se pueda, y qué elementos internos pudiesen estar afectando el sistema también, qué elementos internos pudiesen estar afectando el sistema. Por ejemplo, estilos de liderazgo,
estilos de supervisión, formas de compensar, de valorar los cargos de la gente. Eso hace que internamente se puedan generar algunas conmociones o algunas distorsiones. Entonces, fíjate lo importante que es conocer la organización o entender la organización como un sistema. Las organizaciones no son unas cosas aisladas que están creadas en una sociedad y que no se ven afectadas por absolutamente nada. No. Todo lo que ocurre internamente en la organización tiene un efecto, bien sea en el producto o en el servicio que éste elabora. Todo lo que ocurre de manera externa en la organización tiene un efecto. Entonces nosotros, si somos planificadores estratégicos del talento humano y tenemos una visión de sistema abierto en las organizaciones, tenemos que preocuparnos porque hay situaciones que internamente pueden afectar cantidad y calidad del personal o del capital humano de la organización, o situaciones externas que pueden afectar cantidad y calidad de nuestros trabajadores. Oye, la competencia me está robando los trabajadores, porque en el entorno lo que está ocurriendo es que la competencia está pagando mejor que yo, tiene mejores beneficios, se hace más atractivo porque además es una empresa de vanguardia con tecnología de primera. Fíjate, ese tipo de cosas externas afectan la calidad y cantidad del personal que yo tengo. Y yo tengo que anticiparme a ese escenario para poder hacer alguna gestión. O por el contrario, el tratar de capacitar a mi personal para que cada vez nuestra gestión del conocimiento sea más efectiva, podamos innovar y nos podamos ubicar a nivel de la competencia en cuanto a las herramientas que están utilizando ellos. Fíjate lo importante que es tener una visión clara del modelo administrativo en las empresas. Estos son tres que hemos visto hoy. Tenemos otro, la teoría de las relaciones humanas, tenemos la teoría de contingencia, la administración por objetivo. Entonces, bueno, vamos a revisar uno más para que puedan ustedes tener una visión un poco más clara sobre lo que es los diferentes modelos administrativos. Este modelo sistémico parte de que, bueno, lo que decíamos aquí es una empresa o un organismo social que además contempla o donde convergen una cantidad de personas. Esas personas se relacionan en un proceso de administración donde hay planes, donde se generan operaciones, donde se generan estrategias, acciones. Además, ese subsistema o elemento del sistema incorporado con la gente tiene un componente técnico de todo lo que se hace, la forma como se hace y que pudiese verse afectado en algún momento. Esto es lo que hace que esta teoría vaya desarrollándose por otros autores como son Katz y Kahn, que desarrollan un modelo de administración un poco más amplio que lo que inicialmente hizo el modelo sistémico. Entonces él habla no solamente de lo que ocurre en las entradas de la organización como recurso, sino de lo que ocurre en el proceso de transformación, de lo que se obtiene como producto o servicio de la organización. Y además, ellos consideran, estos dos autores, que muchas veces se dan ciclos dentro de lo que es la organización y el sistema. Además, incorporan un elemento importantísimo que tiene que ver con la tendencia de todos los sistemas a la desorganización, a la entropía negativa. No dejan de reconocer de que los mismos sistemas se autorregulan. De hecho, eso es uno de los principios de lo que es el enfoque sistémico. Los sistemas tienden a regularse. Cuando tú tienes alguna desviación en algún proceso administrativo en la organización, inmediatamente cuentas con las herramientas para detectarlo y para poder ejercer alguna acción que te permita a ti corregir lo que está ocurriendo
ocurriendo. Y en ese sentido, nuestra labor desde la gerencia de recursos humanos y la importancia que tiene la planificación estratégica de recursos humanos, debes entrar en un grid donde tú puedas entender que lo que hagas tú desde recursos humanos tiene un impacto para la organización y que si hay alguna, debes tener criterio de medida, porque si hay alguna desviación, debe ser corregida. Si hay alguna desviación en ese objetivo que es garantizarle a la organización calidad y cantidad de trabajadores, debe ser corregido. Debe existir un equilibrio entre lo que se hace y el resultado que se obtiene, y que permita que la organización pueda funcionar de manera armónica, de manera acompasada. Esto no quiere decir que no hayan algunas divergencias internas en nuestro sistema organizativo, pero que esas puedan ser dirimidas en un plano profesional, que esas diferencias puedan ser, pueda darse un proceso o una dinámica de regulación donde podamos acordar cosas. Ese es el enfoque sistémico. No entender nada más de que es la suma de las partes. Que en algún momento se pensó que el enfoque sistémico era la suma de las partes del sistema. La gente, los equipos, los materiales, los recursos financieros, la información, y que bueno, esos elementos forman parte del sistema y ya eso es importante. No. Entonces, el enfoque sistémico realmente lo que trata de rescatar no es solamente los elementos lo único importante en un sistema, sino lo que ocurre con ellos en esa dinámica. Y bajo esa premisa nosotros tenemos que ver la organización. ¿Qué está ocurriendo en la organización? ¿Qué aspectos están moviendo internamente la organización? Estilo de liderazgo, estilo de supervisión, política, norma, objetivo. ¿Qué está ocurriendo en el entorno organizacional? Porque eso nos va a permitir anticiparnos a posibles escenarios y garantizar cumplir los objetivos que persigue la administración, la planificación, estratégica del talento humano. Eso es importante conocer. Luego, bueno, aquí vamos a entrar con unos tipos de modelos. Yo le diría que vamos a dejarlo hasta aquí. Yo les voy a hacer llegar estas láminas para que ustedes la tengan. Y el día martes continuamos con otros modelos que se han ido desarrollando, que es la teoría de las relaciones industriales o de las relaciones humanas, el modelo de administración situacional o de contingencia, el modelo de administración por objetivo y el modelo de administración de la calidad total. Bueno, jóvenes, entonces Claudia Salcedo ha levantado la mano. Adelante, Claudia. Profe, ¿sabes que hay una asignación para el 8? ¿Esa asignación se correría o queda igual para el 8? No, vamos a revisarla. Buena pregunta, Claudia. Vamos a revisarla para ver qué tenemos allí y hasta cuándo. Ok, déjame meterme aquí un momentico en Zoom. Fíjate, te comento, el trabajo de los modelos administrativos es para el 15. Esa asignación que ustedes tienen para el 8 es construir una matriz PODA, que ya nosotros lo vimos, que es la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y además las estrategias que se deben utilizar. De hecho, ya hay que la ha entregado. Se dijo que usted tenía que tomar una empresa cualquiera y hacer ese análisis de matriz
DOFA. Yo les envié ese material incluso por aquí por el WhatsApp, si mal no recuerdo, déjame buscarlo, que fue precisamente el último tema que nosotros vimos. Efectivamente, mira, el día 27 de junio yo les envié el material de la matriz FODA. Se los estoy reenviando ahorita mismo porque en función a eso usted tiene que hacer un trabajo. Ahí se los acabo de enviar, ¿ok? Lo había enviado por WhatsApp desde ese entonces. Entonces allí lo que hay es que hacer esa matriz, agarrar una organización cualquiera, la que ustedes quieran, no se duerman con eso que vale 20%. Y hay gente por ahí que me estuvo preguntando, ¿puede ser cualquier organización? Y le dije, sí, cualquier organización vas a tomar desde el punto de vista de lo que es el capital humano, determinar qué aspectos son fortalezas, qué aspectos son debilidades, qué aspectos son amenazas y qué aspectos son oportunidades. ¿Okay? Entonces eso debemos construir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y además es desarrollar la combinación que sea entre ellas, ¿sabes? El material lo tiene allí de lo que yo había pasado. ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Ok. Bueno, estamos en contacto entonces. Un abrazo y nos vemos el próximo martes para continuar con los modelos administrativos, porque sobre eso vas a tener que hacer un trabajo para el día 15. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Gracias, que estén bien.